Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho 30 minutos, 7:30 en las Islas Canarias. Y aquí a mi derecha tengo a don Julio Ariza. Con el dorsal. Que la gente cree que nos llevamos muy bien, pero últimamente me odia. Me odia porque Navarra ha perdido en la clasificatoria y no ha pasado en semifinales del concurso gastronómico. Oiga, la democracia es la democracia. A mí el odio nunca me ha cabido y no me cabrá nunca, espero, gracias a Dios. Y yo no soy demócrata americano, por tanto no tengo esta condición. Ahí me ha dado. Yo lo que sí le digo es que objetivamente la gastronomía navarra probablemente es una de las mejores del mundo. Objetivamente. Y si alguno de ustedes lo duda, yo les invito, cuando ustedes quieran, a comprobar. Yo doy fe de que eso es así. El problema es que hay tantas regiones españolas de las que se puede decir lo mismo que al final hay que elegir. Y usted, don Borja Montoro. usted es el que elige. Don Borja Montoro, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, De ¿usted vuelta, de dónde es? ¿Yo? Sí. Yo de Chamberí. De No, Madrid. pero mi madre es de Zaragoza y mi padre es de Granada. Mañó. ¿Usted no iría al colegio Chamberí? No, yo iba a Escolapios. Yo sí iba al colegio Chamberí. Yo- Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Aquí luchando con mi aparato jurásico, que tengo una especie de móvil jurásico. Don Javier Venegas es alguien que siempre ha escrito artículos extraordinarios, pero últimamente está que se sale. Se sale, sí. Y escribió recientemente uno sobre lo de Gaza, pues desmontando la falacia del genocidio y tal, que ha tenido muchísimo impacto, muchísimo éxito para bien, mucha gente le ha felicitado, y también para mal, mucha gente que se meten con usted y esas cosas. Sí, insultos, amenazas. ¿Dónde lo he escrito para poder ver? Pues yo no lo he visto y lo quiero ver. The The Objective. Objective, ¿Y cómo se titula? Gaza, la mentira del genocidio. Vale, pues hoy mismo. O sea, Muy bueno, ¿eh? Es decir, Gaza, la mentira del espectacular. genocidio. es muy, muy poético, insinúa, insinuante. Sí. Poco claro. No, pero amenazas de todo tipo, es brutal. Lo hablábamos fuera de micrófono, don Luis, como una parte de la sociedad española dirigida o alentada por unos irresponsables, entre ellos gente que está en el gobierno, básicamente, y algunos que aspiran a estarlo, están provocando un clima verdaderamente espantoso. De violencia. De De violencia. violencia. Es decir, Sí, sí. estás en la línea de fuego cuando dices discrepas de algo, es decir, y en la línea de fuego cada vez de forma más literal. Es decir, ya uno tiene que ir con cierta preocupación, ¿no? A mí Con el me- silencio, como siempre, de los teóricos compañeros y amigos. Sí, bueno. Que suelen callarse. Es casi peor. Sí, sí, En este porque caso están es es- lo que... Están esperando que alguien les pague. Me ha impresionado mucho el contraste en Estados Unidos entre ese acto de homenaje a Charlie Kirk, donde se dieron cita 200.000 personas en Arizona y donde la mujer dijo que ella perdona al asesino de su marido, que ella no quiere que le apliquen la pena de muerte, que a través de sus abogados no pedirá la pena de muerte para el asesino, y que además ella cree que lo que Charlie Kirk habría querido es pues eso, que el asesino reciba el justo castigo, no la pena de muerte, y le habría gustado que ella perdonara al asesino. El contraste entre eso, es decir, una mentalidad, pues hombre, profundamente cristiana, que era la de Charlie Kirk, antes que nada, Cristiano evangélico, además. cristiano evangélico, frente a el espectáculo, a mi juicio, dantesco del Congreso americano, donde casi la mitad de los congresistas demócratas decidieron no apoyar una moción de condena del asesinato de Charlie Kirk. Estamos hablando de que la mitad de los representantes electos del Partido Demócrata no ven condenable o suficientemente condenable que se asesine a un oponente político. Es tremendo. Pero usted, don Luis, no nació ayer, ¿no? Lo digo porque cuántas mociones en ayuntamientos y en otras instituciones no han sido rechazadas de esa misma naturaleza, condenando a ETA, no han sido rechazadas por gentes de izquierdas en España. ¿Cuántas veces? En eso llevamos adelanto a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí hemos visto también cosas como
el Partido Socialista votar en contra de declarar al Cartel de los Soles organización terrorista, y es una organización que propaga el terror. Gana dinero, pero propaga el terror, es decir, es un negocio que propaga el terror mediante el terror, y aquí se ha votado en contra. Aquí han votado en contra los de siempre. Yo creo que a mí me tiene preocupado porque yo tengo la sensación, y yo creo que no soy el único, claro, no soy el más listo de la clase, ni mucho menos, de que esta izquierda va a acelerar este comportamiento y aumentar este clima para intentar conservar el poder a toda costa. Claro. A toda costa, a cualquier precio. Es que esa es la expresión, a cualquier precio. Enfrentados a la pérdida del poder, prefieren provocar el conflicto civil. El conflicto civil, es que es además algo que... ¿Les parece nuevo también o Largo Caballero no les suena? Ya, pero claro, es decir, Es que es siempre lo mismo, pues si es que son siempre los mismos medios. Que Largo Caballero aseguraba que si no ganaban las elecciones había que ir a la guerra, y que si las derechas tal, que había que ir a la guerra civil. Se quedaba tan pancho, y ahí tienes su escultura, aquí al ladito. Puedes ir a escupirla. Yo creo que han encontrado algo que les sirve de aglutinante, algo que necesitaban. O sea, y ayer... el odio, ¿no? El odio será el aglutinante, porque, claro, justificarlo además. El odio y el barniz de supremacía moral, que es una cosa que necesitan. Y últimamente, después de la legislatura que empezó con las fotos de Tito Berni, este tipo de cosas y tal y como han ido, y tenemos a un secretario general del PSOE en la cárcel, ya, y a la mujer de Sánchez sentada en el banquillo, y el hermano, hemos visto hasta fotografías, creo que de Google Maps, con una caravana allí en el parking de Moncloa. Son un montón de cosas. Quiero decir que el panorama moral de la izquierda necesitaban algo con lo que arroparse, y entonces esta supuesta causa palestina les sirve, a ellos les sirve. Ellos se meten en esa flotilla que ahora va a hacer escala en Mykonos, porque ya les falta, no va a haber una sola cala que no se dejen sin visitar en el Mediterráneo. Entonces, pero eso les sirve a ellos de supremacía moral. Ya se ponen la capa de mira qué buenos somos, se miran al espejo y tal, y todo el que esté frente a nosotros, pues ese es el gran Satán, ¿no? Es el gran Satán capitalista, occidental, judío, ese tipo de cosas, todo ese tipo de adjetivos que conocemos de sobra. Y la prueba de que están en ese capítulo de a la vuelta del verano, y que Sánchez se ha dado cuenta de cómo van las encuestas, y se ha dado cuenta de que es irrecuperable ahora mismo prácticamente el poder seguir gobernando, y entonces tiene que poner el órdago sobre la mesa, es que han sacado toda la tostada completa. Quiero decir que ayer o antes de ayer volvió a hablar del 11M y de la guerra de Irak, que es una vaca que han ordeñado ya hasta que no le queda una sola gota de leche. Lo está vinculando con pero lo está vinculando porque guerra. recuerdan, porque aquello, ¿por qué lo traen? Porque aquella ocasión, aquel año 2002, 2003, el Prestige, la guerra de Irak, todo aquello que unieron en esos años es lo que los lanzó a poderse presentar frente a José María Aznar y al gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular, y aquí venimos nosotros, que somos los buenos de la película y tal, y no sé qué, no sé cuántos, y encima con la inestimable ayuda de 192 muertos en Madrid, que se achacaron inmediatamente. Alguien mató a españoles en Madrid, y la izquierda inmediatamente lo que hizo fue adjudicárselos al gobierno de la nación y decir que eran culpa suya. Eso no se puede olvidar, porque eso es el modo de actuar de la izquierda. Y ese es el tipo de calaña con la que estamos enfrentándonos, y ahora mismo son capaces, quiero decir, de eso y de mucho más. Los muertos los utilizarán, ahora utilizan a los muertos palestinos. Jamás estaba fusilando ayer palestinos en plena calle. Pero es que no es ninguna novedad, es que jamás lleva fusilando a gente. Hay Lleva denuncias fusilando a porrillo. Sí, yo siempre he dicho que toda esta gente que siempre se muestra tan preocupada por la ciudadanía, por los palestinos, por el pueblo palestino. Yo recuerdo que a finales de julio del año 23, o sea, el año 23 es el del 7 de octubre. Sí. A finales de julio del año 23 hubo una gran manifestación en Gaza contra Hamás. Sí. ¿Y cómo acabó? ¿Y cómo acabó? Y yo no oí muchas voces. Si uno se va a la hemeroteca y busca, etcétera, las voces que se alzaron contra aquello, ¿quién dijo? No, nadie dijo ni mu. Pero es que Porque los palestinos, a la gente le importa exactamente un comino. Los aplastó jamás todo lo que quiso, y más nadie ha sabido lo que sucedió con aquellos que se alzaron o que alzaron la voz contra Hamás en aquella ocasión. No dijeron ni nada. Unos meses más tarde entraron, no sé qué. Y ahora, por supuesto, lo que más nos preocupa son los niños palestinos. No, pero hay los que han sobrevivido a hay aquella. una perversión terrorífica. A mí me parece, no sé si lo peor, porque es difícil la comparación, pero que los rehenes sigan allí.
Sí, sí. y aquí no haya una voz. Es que ya no sé, pero lo que decía esta Exigiendo. mañana don Luis tiene toda la razón. Los reinos no existen. O sea, El primer es ministro increíble. canadiense que acaba de reconocer el supuesto Estado de Palestina, que además, Que una de las manera- cosas que yo pregunto es, yo les invitaría a que me lo dibujaran en un mapa, ese Estado que están reconociendo. Que digan, es esto, Sí. lo que yo reconozco Sí, sí. es esto. Lo primero que tendrían que hacer es sacar un mapa y decir, lo que yo reconozco como Estado de Palestina es esto, que a mí me gustaría saberlo. Si se les ofreció en el Porque si 2005... mañana sale, pues si mañana sale Sánchez Y en el 90. y el primer ministro canadiense y Starmer salen con un mapa de Palestina, los tres juntos, y dicen lo que nosotros reconocemos es esto, la primera respuesta que van a tener va a ser de los propios terroristas de Hamas, que van a decir, eso no es Palestina. Palestina va desde el río hasta el mar. A no ser que se atrevan a salir con un Estado de Palestina dibujado que vaya Borja, yo efectivamente. creo que el reconocimiento del Estado de Palestina, ese ente inventado, es un Total. inventado porque no existe Estado palestino, es un territorio que estuvo tradicionalmente siempre poblado por una mezcla de etnias, entre las que había judíos, cristianos, árabes, es decir, era un territorio tierra de nadie, por así decirlo, ¿no? Bueno, era Judea, concretamente, Sí, que era Judea. la tierra de los judíos. Exacto. Luego el emperador Adriano en el 130 Los castigó. los castiga porque había habido una revolución de los judíos y les dice, pues ahora os llamaréis Siria-Palestina. Me refiero, don Julio, me refiero a, digamos, a los antecedentes no tan lejanos, digamos, recientes. antecedentes, digamos, de la historia moderna, por así decirlo. Ya. No existe ese estado, es decir, no. Y luego, yo quiero decir, de verdad, siento una verdadera vergüenza por los gobiernos de Canadá, de Australia y de Reino Unido, Bueno. por caer otra vez en esa falacia que además se demostró con los acuerdos de Oslo, que precisamente intento explicar muy brevemente en el artículo que hacía referencia de Luis, que fue un fracaso colosal, porque no había ninguna intención, efectivamente, de que existieran dos estados. Lo que querían era construir un estado con el dinero de Occidente, además, regalo de dinero y de ayudas de Occidente, que fuera cada vez más poderoso, controlado por una autoridad con manu militari, que al final pues pusiera a Israel contra las cuerdas. Eso se sabe. Los propios israelíes, que fueron los más ingenuos de todos, porque lo celebraron aquel principio de acuerdo de Oslo 1 y luego fue Oslo 2, que fracasó ya eso ya fue lo echaron abajo de cualquier manera. Y luego os lo dije. Os lo dije, claro. Y eso es una canallada, pero ¿por qué hacen eso esos gobiernos? Porque son gobiernos de izquierda ahora mismo, son lo que antes llamaban socialdemócrata, pero que la socialdemocracia y con mucha debilidad. ha desaparecido y ha vuelto a su ser, que es una izquierda. Y con mucha ¿A ti debilidad. no te sorprende? Muy débiles. Muy débiles. El Rusia Starmer ataca- es un gobierno. Rusia ataca a Ucrania, salen los refugiados de Ucrania y todos los países europeos acogen refugiados ucranianos. Entran en Polonia, en Alemania, en Austria, en Italia. España. Vale. ¿De qué religión son los palestinos? Fundamentalmente son sunitas. ¿De qué religión son los saudíes? Son sunitas. ¿Qué ha dicho Arabia Saudita? Que no quieren ni un palestino. Pues No quieren ni un sunita. es la valla de Egipto, esa que es una fotografía, la valla de Egipto, ya la quisiéramos ¿Sabéis por nosotros. qué no los quieren además? ¿Por qué? Nadie lo pregunta aquí. Sí, yo voy a dar no va a ser la razón, pero sí posiblemente uno de los factores. Una de las cosas que está diciendo la izquierda, que está mintiendo, es que allí no hay un ejército, que solo hay un ejército, que es el de Israel, y que no puede haber una guerra si no hay dos estados. Te corrijo, no solo lo dice la izquierda, ¿eh? Pero Bueno. la izquierda lo dice al completo, pero no hay voces en la derecha Sí, bueno, que te dicen pero- exactamente lo mismo. Sí, don Borja, pero la cuestión es... ¿En la derecha? No se han dado Sí, cuenta, sí. no se han dado cuenta, ni siquiera los propios israelíes eran conscientes plenamente de hasta qué punto todo lo que es esa zona está infiltrada Claro. de terroristas, de gente que quiere hacer la yihad. Es que es una densidad de militantes que ya es dificilísimo Es que es lo único que hay, distinguir a la realmente, población, a alguien que sea, digamos, ajeno a esa actitud, que viva que viva en el territorio de Gaza o alrededores o en Cisjordania. Si no tiene esa actitud ya no vive. Es decir, o tiene que estar callado como una tumba, como una tumba. Y los que no, que están viéndose también, que hay un documental estupendo que lo recoge, cómo se marchan, no por Israel, se marchan porque odian a Hamas,
odian, los consideran los responsables de su desgracia, lo consideran como una calamidad. Es decir, y esto es lo que no se ha dado cuenta, por eso esta guerra allí, porque es una guerra, es que el propio... no hace falta ir a documentales o de occidentales. Ahí, que dicen que no hay corresponsales, pues igual no los hay, pero Al Jazeera tiene vídeos estupendos de cómo se combate allí. Es decir, y si tú ves Al Jazeera, que no es nada sospechosa de ser pro-israelí, os daréis cuenta de que eso es una auténtica guerra, porque que yo sepa, un ciudadano indefenso o tal no tiene RPGs en el armario ropero y sale con ellos a disparar a la gente, a los soldados que vienen. Es decir, es un combate intrincado, de una densidad y de una intensidad enorme, porque aquello es un vivero. Se ha echado a perder completamente. Desde la victoria de Hamas es un territorio dedicado única y exclusivamente a eso. No se puede desbrozar, o sea, es decir, eso de entrar ahí con proporcionalidad, asépticamente, quirúrgicamente, mire, oiga, es que aquí no se sabe ya cuántos terroristas puede haber, porque las propias Estados Unidos reconoce con los servicios de inteligencia que Israel por lo menos ha matado 16.000 combatientes. Combatientes, sí. A los que se añaden, me parece que son otra cantidad equivalente de bajas, de heridos, y unos 6.000 prisioneros. Es decir, estamos hablando de magnitudes es un ejército, que no tienen que ver con una población civil. Es un ejército absolutamente preparado, además. Sí, pero además con una característica, un ejército que solo utiliza los uniformes militares cuando tiene que hacer alguna operación propagandística, como la devolución de aquellos cadáveres de rehenes israelíes. Para el día a día no usan uniforme militar, lo cual es un crimen de guerra, porque si no usan uniforme militar los combatientes, el enemigo no tiene manera de saber quién es civil y quién es combatiente. Y le digo otro crimen de guerra, y eso está registrado, eso está en vídeos, y está grabado. Suplantar identidades de ONGs. Exacto. No solo que estén infiltrados en alguna que podrían estarlo, como se ha visto incluso en aquel organismo de la ONU, la UNRWA, es que hay imágenes tomadas desde el aire de coches de todoterrenos con en el techo los indicadores de una ONG. Bueno, Naciones Unidas. No, y de ONGs corrientes y convalientes de cualquier país europeo y tal. Bueno, y de cocinero de José Andrés, y que están llenos de tíos armados que se bajan y van directamente a hacer emboscadas. Es decir, no tienen limitación alguna. Y desde Occidente, la izquierda, por supuesto, ha asumido la bandera que enarbola hoy en día la izquierda internacional ya hace meses, que es la bandera de Palestina. Es la bandera que los une. La bandera de la vergüenza. Es la bandera de Palestina, que es la bandera de la vergüenza. Es una bandera, es increíble. Dentro de menos de un mes vamos a estar celebrando el segundo aniversario del 7 de octubre y son capaces de celebrarlo por todo lo alto. Ya lo celebraron en su momento. Lo van a celebrar por todo lo alto. Ha pasado como con Charlie Kirk. Es decir, es la misma dinámica en buena medida. Aquí, como lo del Prodromo, claro, aparecían mujeres violadas en imágenes duras que luego se han ido quitando todas, pero estuvieron en un primer momento ahí, la gente lo podía ver, lo que estaban haciendo, como aquella mujer con los pantalones ensangrentados era bajada a empujones de un vehículo, porque seguramente había sido violada no una vez, sino vete a saber cuántas. Niños abrasados, bebés abrasados, quemados vivos en sus cunas. Todo eso está amortizado. Todo eso está... Y claro, no, tuvieron que andar con más tiento porque las imágenes en ese momento estaban golpeando a la opinión pública y no querían, son astutos. Era algo chocante y tal, entonces un periodo de silencio radio. Ya es lo mismo. Pero necesitaban unos cuantos muertos en la guerra, efectivamente, y las cifras que proporciona Hamas, a través de y todo lo que venga desde allí dentro, que los únicos que contabilizan, etcétera, son ellas, y por supuesto la prensa internacional, nuestras almudenas arizas, etcétera, están allí para filtrar esa información, para bombardear a Occidente con esa información y con esos vídeos de ese actor que hemos visto curándose las heridas en un hospital, levantando a un bebé muerto en otro, que lo hemos visto en 50 situaciones distintas. Es la guerra de la propaganda, nada más. Sí. Y es una guerra de la propaganda que es muy burda y que tenemos 50.000 ejemplos de imágenes de lo que llaman Pallywood, que es así, y los vídeos que preparan, porque esa guerra consiste en... Es la guerra estás sentado en tu cuarto de estar y te están poniendo imágenes mientras estás almorzando o lo que sea, te están poniendo imágenes del pobre niño palestino para
ablandarte el corazón. Y fíjate qué malos son los judíos, el genocidio. Y luego empezar a utilizar palabras que es un día y otro día, lo del genocidio, el genocidio, el genocidio. Lo que hay que hacer es enervar la palabra. Es decir, llega un momento que dices, si usted quiere llamar genocidio a todo, vamos a llamar genocidio a todo. Entonces vamos a decir, yo el otro día vi un genocidio a la vuelta de la esquina de mi casa, porque vi a un señor que estaba dando un guantazo a una niña, a su hija mayor, yo qué sé. Yo dije, los genocidios aquí, los genocidios allá, porque si ya nada es genocidio, pues nada va a ser genocidio. Todo es genocidio. Entonces, nada es genocidio. Exacto. Con lo cual, llega un momento que dices, y ese es el bombardeo. Y el problema del bombardeo es que cuando tú ves la actitud de la izquierda y ves la bandera que están enarbolando, etcétera, etcétera, es que enfrente te encuentres que dices, coño, la gente que tenía que estar a tu lado y que verdaderamente teníamos que estar protegiéndonos frente a esta avalancha que se viene encima, la mitad de la trinchera está a medio camino. No es que esté completamente entregada ni nada, pero ya es como, bueno, sí, son de estos de los que cuando van a empezar a hablar, a ver, con todo el respeto que yo le tengo a ese señor por su gran carrera y con el cabreo que con toda justicia se ha llevado en la Vuelta Ciclista a España, Pedro Delgado, que además le va a costar el puesto y no lo van a volver a llamar como comentarista. Pero Pedro Delgado a la hora de hablar tiene que empezar su discurso diciendo, yo estoy en contra del genocidio, yo también estoy en contra, que conste que yo también estoy en contra del genocidio. Es que hay que incorporar la entonces mentira. tienes que incorporar la primera frase para que se te... No, la primera mentira. Claro, entonces, mentira fundacional, ya, a partir claro. de ese momento dices, ya es que les acabas de entregar la trinchera completamente. Es que no es verdad que exista El ese otro día genocidio. había es que no es una verdad, entonces hay que comentarista decirlo. de izquierdas en un programa de estos de supuestamente de gran audiencia, que a veces está más en otros medios, pero bueno, que la alababa mucho porque hizo una defensa, era socialista, hizo una defensa encendida del feminismo auténtico contra el transgenerismo, contra Irene Montero, toda esta gente. Sí, pero sí. en su Paula discurso, Fraga. en su Sí, discurso, también lo escuché. en su discurso, Sí. yo desde luego el genocidio no estoy de acuerdo porque no sé. Claro, ya lo escuché. Ya estaba, Lo es decir, escuché, sí. la gente lo aplaudía, pero ya está normalizada la mentira. Claro. Es decir, estamos aplaudiendo Claro. a esta señora porque lucha contra el feminismo, Sin pero darse acaba cuenta- de colarnos una mentira Sin darse muy cuenta, dañina. esta misma señora, que tiene mucha razón en muchas cosas, y yo la sigo en muchas cosas que dice, contra el transgenerismo, Sí, contra, ese tiene razón. contra ese feminismo de tercera generación que se ha cargado a las mujeres y que está dañando a las mujeres más que nadie, Ella dice, no, y pero- ahora resulta que se ha... Borja, pero permíteme que termine. La idea es que ella lo lanza Sí. como una especie de bula, de pedir una bula. Es que tuvo una discusión con Yone Belarra Sí, en sí. televisión. En No, no, pero perdona, es que déjame terminar. Es que ella lo lanza como diciendo, yo soy de los vuestros, es como una especie de voy a pedir que me bendigáis y que no me Funcionó de esta manera. marquéis. Ella le echó en cara a Yone Belarra algo y la contestación de Yone Belarra, en lugar de responder a lo que ella le echaba en cara, ¿Pero quién es esta señora? Esta es Paula La niña Fraga, de la que es curva. ¿Pero quién es Paula Fraga? Es Pues una una- feminista tradicional, de las antitrans, muy Claro. combativa, Mm. además Es muy- una mujer muy inteligente. Se lleva muy bien con Ana Iris Simón, que también es otra que zumba a Israel a gusto y todo, y es una posición de izquierda Y de- nueva que y- se admite mucho, porque es un discurso muy antifeminista en ese tipo de feminismo, etc. Eso, hay que leerlos y entender el juego que llevan. Entonces, esto funciona con que esta señora se estaba peleando y le estaba echando en cara algo a Yone Belarra, y Yone Belarra, como sabe que ella tiene una determinada... Porque Paula Fraga le estaba echando en cara a Yone Belarra precisamente, le estaba diciendo, sí, tal, no sé qué, porque Yone Belarra hablaba de la posición del gobierno, de no sé cuánto, de Israel, de que si las armas y no sé cuánto, y entonces la otra le dice, sí, pero vosotros estuvisteis dentro del gobierno y cuando estabais dentro del gobierno se estaban vendiendo armas a Israel y no sé qué, no sé cuántos, y no hicisteis nada, ni salisteis del gobierno ni nada. Y entonces la pugna es entre estas dos. Las dos estaban completamente de acuerdo en cuanto a la posición de Israel. Lo del transgenerismo es porque Yone Belarra, para poderse defender y para deshabilitar a su oponente, lo que hace es echarle en cara lo del transgénero. Es que tú no reconoces a las personas transgénero y tal. Que el mal Y ahí está es ahí, donde de sale. Borja. Lo que Ya. voy es decir, que ella lo dice además como diciendo, Claro. yo soy de los vuestros. Sí. Es decir, pide esa sonoración. Sí, ¿no? pero la Diciendo, misma Paula Fraga, Javier, también ayer Lo que hizo quiero decir, puso un Borja. tuit de crítica, por ejemplo, con esa historia de las pulseras. Las pulseras Pero Borja, a lo que voy, déjame terminar solo la idea. A ver, que si no... La idea es que estamos en una situación en la que hay que pedir perdón Ya. para asistir. Pues sí. Cualquiera tiene que decir, no, yo no estoy a favor Claro. del transgenerismo, pero
pero acepto... Pero condeno a Israel, pero condeno a Israel. Pero estoy a merced de vuestra Pues eso religión porque formo parte de ella y perdonadme la vida, ¿no? Lo que te he planteado con Pedro Delgado es que todo el mundo tiene que empezar con el que conste que yo... Pero eso te lo dice no Pedro Delgado, no Paula Fraga porque está convencida. Pedro Delgado porque piensa que es la única manera... Eso lo tuiteé el otro día, un corte de Trump, cuando le pregunta a un periodista en el despacho Oval, ¿está cometiendo Israel un genocidio? Y le responde, quien cometió un genocidio el 7 de octubre fueron los palestinos de Hamás, bebés decapitados y descuartizados, mujeres violadas, etcétera. ¿Cree usted, qué le parece a usted lo del 7 de octubre? Bueno, pues eso... La gente lo ve y dice, uy, Trump, qué radical. Claro, es que es la única manera de responder responder a esta la gente. bandera del genocidio son las personas de izquierda que van enarbolando la bandera de Palestina. No se puede reconocer o precisamente dar un paso, pero si es que además te lo dicen los propios dirigentes de Hamás. Si es que hay una entrevista con un dirigente de Hamás, creo que es uno de los dirigentes que ahora estará todavía vivo. Pero... No, me parece que este es de los que han eliminado en Qatar, en el último éxito de la IDF. Y es uno de estos que te dice, por supuesto que hay un avance después del 7 de octubre y para enorgullecerse de su operación militar, porque eso es una operación militar de Hamás. Es decir, antes del 7 de octubre alguien hablaba de reconocer el Estado de Palestina. No. Dice, y ahora hay un montón de gente. Y ya se había reconocido por parte de España y de Irlanda, creo. Entonces él dice, es evidente que hemos avanzado en la causa que nosotros buscábamos. ¿A costa de qué? A costa de lo que sea. Lo más peligroso de todo, y lo añadía en el artículo en la tercera parte, que yo creo que era la que más nos debería tocar a nosotros, porque no estamos allí ni somos israelíes, es que esto lo que está demostrando es una debilidad europea. Bueno, claro. Una debilidad y una falta de valores, un desmoronamiento de lo que es la propia Europa, que con unos gobernantes atolondrados, preocupados por las urnas y por el qué dirán, y con una sociedad desnortada que no se da cuenta de que se está poniendo en peligro a sí misma. Yo creo es decir, que incentivar o premiar, es decir, estamos comprando el relato de un grupo, de un ejército terrorista, una corriente terrorista, que lo que quiere es exterminarnos. Hay una De todas parte de la formas, yo población... creo que en el pecado debe ir implícita la penitencia y, por tanto, puesto que Reino Unido, Canadá, Australia consideran que hay un genocidio en Gaza y reconocen al Estado palestino, pues, oiga, entonces, según los tratados internacionales, tienen la obligación de admitir ahí a un millón de palestinos si les solicitan asilo. Cuidado, Sánchez. Yo creo que sobre genocidios es difícil discutir cosas a los británicos. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Es que ellos son muy experimentados. Sí, Entonces los 10 millones de muertos de hambre en Calcuta, por ejemplo. O puede preguntarles a los aborígenes australianos también, que tuvieron un pequeño detalle hasta la desaparición. Sí. Les podemos preguntar cómo es posible que al sur del río Bravo el 95% de la población tenga genes indígenas y al norte del río Bravo solo el 2%, ¿no? A los canadienses también se les pueden hacer algunas preguntas sobre qué es un genocidio. Pregúntenles a ver cuántos indios les han quedado por aquella zona, si por Quebec, por Montreal, por Ontario. No, es que Sí, los que saben que ir a hacer películas los españoles sobre... como de genocidios no sabemos. También los aborígenes también fueron prácticamente los erradicados. exterminaron. Es decir, los españoles es más complicado que hablemos de genocidio porque es que nosotros no lo hemos practicado. Pero con respecto a lo que decía usted de la última parte de su artículo, que estoy completamente de acuerdo, al margen de la parte muy beligerante o de la parte política que ve claramente que aquí hay un pedazo de carne del que sacar jugo, etcétera y tal. Luego hay una gran parte de la población, esa especie de parte de la población tranquila, que en realidad lo que no quiere son problemas. La población baldraga esta que en realidad dice, ¿sabes lo que te digo? Que me da igual. Lo que les pase a los ucranianos, lo que les pase a los israelíes, me da igual. A mí no me toca. Claro. Yo estoy aquí. Entonces, y hay gente que o se les ha metido en la cabeza o se les ha convencido de que no pasa nada, que eso, si algún día acaban con Israel o con todos los judíos allí, eso no va a tener repercusión y que a ti en realidad no te va a pasar nada. Y que lo mejor, realmente hay gente que dice, lo mejor es no meterse mucho, porque fíjate lo que ya nos pasó una vez cuando no sé qué, Irak y el 11M y no sé cuánto. ¿Para qué nos vamos a meter en esas complicaciones que luego nos vuelan un tren? El peligro de Marruecos, ¿por qué nos vamos a preocupar de lo que... Claro, y entonces ese tipo de mentalidad de decir, toda esa mentalidad
luego siempre se queda con la cara de bizcocho y se queda con los ojos abiertos como un conejo ante unos faros de un coche cuando de repente un día, ¡bum!, vuela a la mitad de una ciudad europea. Entonces dice, pero no éramos tan buenos, pero si estamos dándoles lo que... Y ahora porque nos matan. Entonces, y alguien les tiene que explicar. Y decir, es que te van a matar igual. Es que, hagas lo que hagas, no te das cuenta de que vienen a por ti también. Es que y no hay forma humana de que... intentar acercarse a ti, es decir, el primer paso es ir derribando los muros de contención. Claro. En este caso Israel es un muro de contención. Claro. Es decir, y puedes tú decir, es que yo no soy judío, no tal. Mire, además que nosotros somos una cultura judeocristiana, es algo que es evidente, ¿no? Pero al margen de las diferencias, yo soy católico, no soy judío. Pero tengo muy claro cuándo se lucha por la supervivencia. Sí, en este caso, la lucha de Israel no es un genocidio. La lucha de Israel es una lucha a vida o muerte. Es una lucha del derecho que tiene una nación a existir. Vamos a ver, esa nación está reconocida. No una nación, sino la comunidad que la compone, es decir, las personas. Es luchar por sobrevivir. Sí, las personas que componen Israel no son solamente judías, también hay que saber. Las personas, es que hay de todo. Hay de todo, pero la nación tiene derecho a existir y tiene derecho a existir en paz. Comunidad, que bueno, es la nación. Hacemos una pausa publicitaria y cambiamos de tercio. Vamos a hablar un poquito de la encuesta de ayer de La Vanguardia, que ha generado un montón de ruido por la marea de fondo que muestra en la política catalana. Pausa y a ello. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. ¿Se siente solo en la gestión de su negocio? En Sabido Asesores ofrecemos asesoría fiscal, contable y jurídica especializada en pymes, autónomos y oficinas de farmacia. No solo tramitamos, le ayudamos a tomar decisiones y optimizar impuestos. Contáctenos al 911-610-347 o en sabidoasesores.es. Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano, sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689-707-317. Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores, en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, recuerden que este jueves, si quieren, tienen otra oportunidad para asistir a los desayunos en Libertad. Venir aquí al estudio, ver la última parte del programa, conocer al equipo, a los tertulianos del día, departir con nosotros una orilla mientras nos tomamos un cafetito y unos bollos. Entren ustedes en clubdeamigos.eltorotv.com y allí pueden apuntarse al evento. Me parece que ya están las plazas cubiertas, pero de todas formas apúntense ustedes para estar en lista de espera para el siguiente, porque si no, pues, también se quedará en el siguiente sin entrar. Bueno, y una pregunta a los empresarios, a los pequeños empresarios que nos escuchan. ¿Se siente usted solo en la gestión de su negocio? Hay muchos
empresarios y profesionales que coinciden en la misma valoración, en que su gestoría no conoce su sector, en que deben estar pendientes cada trimestre y en que no tienen una visión clara de su situación real. En Sabido Asesores lo entienden perfectamente. Son asesores especialistas en la gestión fiscal, contable y jurídica de pymes, de autónomos y de oficinas de farmacia. No se limitan a presentar impuestos a vencimiento, sino que ofrecen asesoría real, cercana y personalizada para mejorar la rentabilidad de su negocio y optimizar su carga fiscal. Si su gestoría no le escucha ni le orienta con claridad, pues ha llegado el momento de confiar en verdaderos asesores. Contacte con Sabido Asesores en el 91 161 0347, 91 161 0347 o bien visite sabidoasesores.es. Sabido Asesores, profesionalidad, cercanía y confianza. Bueno, y ayer La Vanguardia se descolgaba con una encuesta de Ipsos donde, pues bueno, daba a entender que se va a producir un cambio político brutal en la escena catalana. En caso de que hubiera elecciones autonómicas, el partido de Puigdemont se mete una castaña, pero tremenda. Pierde 14 de sus 35 diputados. Se queda solo en 21, es decir, casi cae a la mitad. En el Partido Socialista se mete también una buena castaña, no de tales proporciones, pero de sus 42 diputados actuales pierde 6, se queda en 36. El Partido Popular está a la baja un par de diputados, y luego RC, CUP, Podemos, pues más o menos todos se mantienen donde están. ¿RC en cuánto se mantiene, sabes? En 21. De hecho, creo que sube de 20 a 21 o algo por el estilo, ¿no? Bueno. Yo creo que baja de 22 o 23 a 21. Me parece. Y quienes se disparan al alza son, por un lado, Alianza Catalana, el partido ultracatalanista pero anti-inmigración que dirige la alcaldesa de Ripoll, que subiría hasta los 19 escaños, y Vox, que subiría de 11 a 16. Vox quedaría con menos escaños que Alianza Catalana, pero curiosamente con más votos. ¿Por qué? Pues porque Vox está fuerte en Barcelona y Tarragona, Alianza Catalana está muy fuerte en Lérida y en Gerona. Y lo más curioso, Vox queda a un par de puntos de pegarle el sorpaso tanto a Junts como a RC, lo cual sería espectacular. Y en estos momentos el partido más votado entre los menores de 35 años en Cataluña sería Vox. Si alguien nos lo dice hace 6 años, yo creo que no nos lo habríamos creído ninguno, ¿no? La realidad, es la realidad. Es el quien ha conectado con la realidad y lo lleva denunciando ya muchos años. Y al final los ciudadanos es lo que ven, lo que sienten, lo que sufren. Si es que no hay nada nuevo bajo el sol. Y Alianza Catalana ha venido a decir lo mismo, pero conectando con los más independentistas y más radicales. Pero Cataluña tiene un problema gordísimo de seguridad, de inmigración, de descristianización, de desenraización o desenraizamiento, y eso pues lo han visto y lo están sufriendo. Y la mayor parte, viendo las entretelas de esas encuestas, son los jóvenes los que están reaccionando, que están diciendo ya basta, ¿no? Y que van a ir probablemente a un choque intergeneracional que se está poniendo de manifiesto ya en muchas cosas. El voto español, que es una cosa que también quiero decir, que hay una componente que es la inseguridad, que es cierto, y se está viendo en estas encuestas, y las distintas opciones, si van hacia Alianza Catalana o hacia Vox, que parece que tienen que ver con esa política, pero también hay un voto de sostenimiento, de mantenimiento de la idea de España en Cataluña, que es importante, y que antiguamente llegó un momento en que el partido más votado, no lo olvidemos, fue Ciudadanos, y luego fue un
Es que los políticos enraizar no están a la altura. Generalmente no han estado a la altura en las últimas décadas. Y se abandonó de las un poco. demandas de la Y sociedad. ha estado fluctuando y ahora parece que se decanta hacia la opción de Vox, cosa que me parece muy interesante. Y lo que sí me gustaría es preguntar, porque por las declaraciones, Juan Bravo hizo ayer una entrevista en La Vanguardia, y por las declaraciones del Partido Popular, que es un partido que parece que ahora está abriendo, tirando, lanzando puentes o abriendo posibilidades de diálogo con Junts, parece que es más interesante para ellos la apertura hacia Junts que hacia Vox, que sería hacer una piña de alguna manera de defensa de lo español en Cataluña, igual que parece ser que ha funcionado bastante, pues ahora el Parlamento Balear, por ejemplo, el castellano por fin ha entrado, que llevaba 30 años fuera, y el Partido Popular ha gobernado muchos años allí, y eso es porque ahora Vox tiene más peso. Entonces, no sé si esta encuesta, en cambio, ahora viendo los resultados de Junts, porque claro, el Partido Popular se está inclinando hacia un caballo que ahora resulta que va a ser un caballo perdedor. Entonces no sé si eso les va a hacer cambiar. Si el Partido Popular suele ser un partido que es muy pragmático a la hora de moverse, no es un partido de principios, es un partido de hacia dónde me inclino, depende de lo que me parece que sea más interesante. Yo, viendo las declaraciones de Juan Bravo y lo de el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, apoyando el plan lingüístico de imposición del catalán de Illa, pues yo lo que creo es que el Partido Popular se ha hecho el siguiente cálculo. El voto anti-inmigración de la derecha, llamemos, se lo va a llevar Vox. Junts se está hundiendo porque Alianza Catalana se lo está comiendo por los pies. Por tanto, voy a jugar a ser la antigua Convergencia y Unió. Voy a tratar de quedarme con todo ese electorado nacionalista, entre comillas, moderado, con lo cual acentúo los mensajes en favor del catalán, en favor de la supuesta discriminación fiscal de Cataluña, etcétera, etcétera. Yo creo que juegan a eso. Bueno, si me permitís, ahí cuando Alejandro Fernández levantó al partido de la insignificancia absoluta a una cierta significancia, lo hizo con un mensaje y con una orientación muy distinta a la que hay ahora. Eso es evidente. ¿Qué ha ocurrido? Pues sencillamente que el PP de Feijóo le ha segado la tierra bajo los pies, le ha ido cambiando todo el equipo, le ha dejado solo, en soledad absoluta, y todo lo que es el staff y no le quita del PP se lo ha puesto Feijóo precisamente para ir en contra de la es que nunca le gustó del propio Alejandro Fernández, al que le deben quedar dos telediarios. Sí, si no le quitas por el coste con que estas supondría. cifras y con estas previsiones, Feijóo tiene... Fijaos el cortoplacismo y la mentalidad, de verdad, que es que yo creo que habrá un terremoto tarde o temprano en el PP, tendrá que haberlo, o desaparecerá. La mentalidad tan absurda, cortoplacista y de verdad incomprensible, es decir, tenemos un candidato ahí en Cataluña que, bueno, de no ser nada, pues oye, nos ha pegado un salto significativo y parece que los mensajes y la orientación que le está dando allí nos está sacando de la absoluta insignificancia a convertirnos en un partido que gradualmente, si tenemos paciencia y tenemos trabajo, puede llegar a ser otra vez un partido con representación en Cataluña, porque el PP es un partido nacional que no pinta nada ni en el País Vasco ni en Cataluña, es algo completamente alucinante. Y de repente dices, no, vamos a amarrar. ¿Por qué? Porque hay un cálculo, todavía es que no han cambiado de pantalla, es que no se dan cuenta de que los tiempos están dándose la vuelta. Sí. Están todavía pensando que, primero, que van a gobernar por la alternancia, es decir, por una ley inexorable del movimiento continuo, que lo dan por descontado. Y segundo, dice, como vamos a gobernar por esa ley inexorable, y tampoco es que vayamos a arrasar, porque como no es la ley inexorable la que nos va a dar esa pequeña ventaja y no nuestro posicionamiento ni los riesgos que asumamos, pues vamos a seguir a lo mismo, a intentar buscar los apoyos habituales si alguna vez llegamos a tener que pedirlos para gobernar. Y esa es la mentalidad de un partido que es completamente inútil ahora mismo en la sociedad española y que posiblemente, bajo mi criterio, se ha convertido, casi diría que en el mayor problema del país. Porque claro, descontemos a Sánchez y a toda esa izquierda y secesionismo, es decir, ¿quién ocupa el espacio mayor y casi monopoliza la alternancia? Pues el mayor problema de España, que sí. es el PP. Yo estoy de acuerdo,
alguna vez lo he... Sí, lo he hecho una representación un poco cuando la gente dice, es que siempre atizando al Partido Popular. Es que se lo merecen, es que la situación, porque no da la sensación... Imagina que yo estoy saliendo del portal de mi casa y veo que mi hija, y viene el autobús que baja a la calle, mi hija está y mira y la va a atropellar el autobús. Y tú quieres salir, y en ese momento el vecino del tercero te coge y te dice, oye, que tenemos que arreglar lo de la mesa del portero y el ascensor, hay que pintarlo y tal. Y tú dices, coño, suélteme el brazo, déjame que me van a matar a la niña y tal. No, sí, pero esto es importante, es que los problemas importantes, digo, si no que no sean importantes esos problemas, es que usted no está en lo que tiene que estar, y yo sí. Yo veo la situación que es caótica y crítica, y esto tiene que... Entonces, el mayor problema que tengo en ese momento es quitarme a ese tío de encima, como sea, porque es que no me deja actuar. Y es lo que dice usted, que es así, efectivamente. Es que el PP no es que sea un partido de gente muy mala ni de cosas de este tipo, es que es un partido que sencillamente no tiene la cabeza en donde está, donde la actualidad real de España hoy en día no la conoce. Piensa que es una cosa más, que son juegos políticos como los que ha habido siempre, etcétera, y no se da cuenta de la avalancha que tenemos en esta circunstancia. Yo creo que sabe perfectamente lo que hace. En Cataluña quiere reemplazar a Convergencia de Unión, y en el resto de España quiere ocupar el espacio que antiguamente ocupaba el Partido Socialista. Claro, también. Entonces, es un cálculo de poder completamente fuera de las necesidades del país. Bueno, a mí la verdad es que si el PP reemplaza al PSOE, el PSOE desaparece y el PP pasa a ser el partido de izquierda moderada de España, pues no ni tan malo. Es un partido... El problema es que, el problema es que no va a funcionar. Es un partido comparsa que además es verdad, y se repite siempre, y poco se repite, que de hecho está gobernando mano a mano con el Partido Socialista en Europa, porque quiero decir que toda la regulación que nos viene desde allí es una regulación acordada, y en esta legislatura es innecesario, no tendrían por qué estar, porque ha habido otras legislaturas en las que siempre se han escudado en que es que si nosotros no acordamos, entonces el Partido Socialista se escora hacia la extrema izquierda y van a obtener las mayorías negociando con la extrema izquierda, y sería peor. La cuestión es decir, estamos hablando de la política a pie de calle, es decir, lo que llamaríamos la política, que es lo que les interesa desgraciadamente a los políticos, no a la política y no a la política. La política es mucho más compleja y mucho más seria. Esa es la política, pero tenemos un problema. Es decir, los cálculos que haga el PP me parecen muy bien para el PP. No creo que tengan una relación directa, digamos, de beneficio para la comunidad, para los españoles. Entonces, la pregunta es, no puedes hacer política si no tienes... No ya una táctica para ver cómo raspas un escaño más de aquí, sino si no tienes un proyecto nacional. Es que el problema del PP ya no es cómo juegue las cábalas de voy a hacer esto porque así cojo de Junts, de aquí me llevo un poco del PSOE. Claro, es que plantea usted una pregunta muy interesante, porque efectivamente sería cuestión de coger uno por uno a los líderes políticos que aspiran a gobernar este país y hacerles una pregunta muy simple. Vamos a suponer que mañana obtienes una mayoría absoluta. ¿Y después qué? ¿Qué? ¿Para qué la quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer con España? ¿A dónde vas? ¿No? Claro, es decir, y eso es algo que incluso en países que están muy mal, incluso en países que están en nuestro contexto, en Europa, que están mal, todavía no han llegado a ese límite suicida de no tener el programa. Es decir, igual el programa es una birria, es decir, tú ves a Izquierda Insumisa de Francia y es un programa suicida, ¿no? Es decir, ves en las manifestaciones de París a jóvenes diciendo ¿y qué es lo que hay que hacer de la universidad? Subir los impuestos a los ricos. Digo, pero usted es que no saben que el tipo máximo impositivo en Francia para una persona que llámala rica hoy en día, claro, que levanta 2 euros, llega hasta más del 70%. Entonces, ¿qué decir? Subirle, ¿qué quiere decir? Ya, que le quites todo, ¿no? Porque ya, si le quitas 2/3, más de 2/3, pues ya que le dejas, ¿no? ¿Con qué gana, ¿no? Entonces, este tipo de cosas están desaparecidas de la política. ¿Cómo puede llegar? Ese es el vacío que hay de la comunicación política, que no se hace en los grandes discursos ni en los grandes acontecimientos, que están bien, sino que se hace yendo a los sitios, yendo a los pueblos, y lo que hacía Kirk, ir a la universidad, porque creo que fue Bloom el que dijo, y que yo creo que estaba muy acertado ya en los 70 por ahí, que se le echaron encima y dijo, el día que se pierda la universidad, se perderá la democracia. Vete tú a dar una conferencia a cualquier universidad pública española, ¿no? ¿Y qué hacía? Y Kirk estaba obrando el milagro, ¿no? Estaba obrando ese milagro. Lo han matado. Pues a mí precisamente hace muchos años me invitaron a dar una conferencia en la Complutense la gente de nuevas generaciones de Madrid, y cuando llegué al salón de actos me encuentro que había 10 personas y digo,
porque hay tan poca gente? Y dice, no, es que no lo hemos anunciado. ¿Por qué no lo habéis anunciado? Dice, no, para que no hubiera problemas. Y digo, ¿para qué leche me hacéis venir? No me fastidies. Demasiado. Claro. De todos modos, lo de Junts es... Madre de Dios. Yo fui una vez a presentar, a un amigo, a ayudar a presentar, a compartir la mesa de presentación de un libro, creo que fue en una facultad, en la Complutense, y nos hicieron entrar recorriendo lugares, era como una película de... Es que pasas por la cocina con donde hay chinos, por si acaso, digo, pero bueno, esto que no podemos entrar por la puerta. No puedes entrar. No, yo decía que el tema de Junts es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Junts es un partido que es heredero de Convergencia Democrática de Cataluña, que no de Unió, y sin embargo está manejado fundamentalmente por un hombre que fue una de las claves en Unió, que es Sánchez Llibre, que es asimismo el hombre que manda en Fomento del Trabajo Nacional, que es la COE catalana. Ese hombre que dedicó su vida junto con Duran y Lleida desde una suite del Palace enfrente del Congreso de los Diputados, solucionar los problemas del Instituto de la Empresa Familiar, Que era de los grandes... al otro lado del pasillo estaba la de Mauricio Casals. Sí, estaban enfrente, Seguro. desayunaban juntos con Teresa Fernández de la Vega. Sí. Bueno, esos personajes que siguen siendo los que mandan en Cataluña, en cierta medida, porque Salvador Illa no es ajeno a esa burguesía catalana que siempre ha mandado y que quiere seguir mandando, no solamente en Cataluña, sino en España. Y Junts, el problema que ha tenido Junts es el mismo que el de los partidos, los grandes partidos. Se ha alejado de la realidad de sus votantes. Y en la práctica Junts tiene un sesgo en sus, expectativas electorales que prácticamente la gente joven ni cuenta con ellos. No cuentan, los catalanes jóvenes no cuentan con Junts. Y Junts no tiene ninguna expectativa electoral en un gran espacio electoral, que es el de la gente hasta los 40 años. Y las personas que, que representaban una Cataluña más abierta, una Cataluña más inteligente, más moderada, por supuesto cercana a lo español, esos se han marchado de Junts todos. ¿Por qué no? Una cosa que sí me sorprende y es... Ahora le doy la palabra, pero solo quería agradecerle a don Julio que me haya despejado una incógnita, porque siempre se había dicho que los de Unión Democrática cabían en un taxi, pero yo me preguntaba quiénes eran los cuatro para el taxi, y resulta que eran Durán, Lleida, Sánchez y Llibre, ¿no? Ni más ni menos. Iban en patinete, no en taxi. Una multiplicidad de personalidades. Que me sorprende por puro paralelismo. Si contemplamos la encuesta en Cataluña, lo que me choca es que en el País Vasco no haya otra encuesta similar. No es... Bueno, ojo, que hace poco salió una encuesta para el Ayuntamiento de Bilbao donde Vox entra con más del 5% ya. Sí, pero, Bilbao. pero no ha aparecido todavía una alianza catalana en el País Vasco. Y me choca, eso me choca. Bueno, me choca. Es que allí las disidencias, digamos que las reprimen por métodos, en fin. Alianza catalana es Bildu. Es el partido más xenófobo. No. Bildu defiende la inmigración. Sí, claro. Quiero decir que el problema que tienen, y que lo tienen muy serio, lo tienen no probablemente al mismo nivel que Cataluña todavía, pero ya empieza a crecer, y lo está diciendo usted esta mañana sobre los marroquíes que dejan a sus niños en las puertas de las comisarías de la Archancha y esas cosas allí en Bilbao. Pero el problema existe también allí en Vascongadas. Entonces... No ha habido una respuesta porque Bildu, o sea, el PNV sí puede que tenga un problema, no tan acentuado como Junts, pero bueno, o la antigua Convergencia, pero va camino quiero decir que el PNV ve las barbas del vecino y está diciendo yo voy a dejar de ser la fuerza. ¿Y usted por qué no ha salido un partido separatista vasco pero anti-inmigración? Pues muy sencillo, porque el País Vasco viene de una situación donde la disidencia te implicaba un tiro en la nuca, oiga. Ya, sí, eso lo entiendo, pero... Es que el País Vasco dicen que se ha normalizado y lo que es completamente falso. La situación política del País Vasco no está normalizada. Yo no digo que la gente no pueda ir al supermercado, ir y venir en su coche, ir al trabajo, a veces ahí se utiliza ese ejemplo de decir, no, si aquí no pasa nada, si la gente va y viene, habla, va a los bares y tal, claro, es una forma de engañar, decir, sí, perfectamente mentira. Claro, eso está muy bien, pero en el momento que tú quieres hacer algo
que tenga que ver con No, la porque política, es una con muerte la gestión, social. con la red pública, con el ágora, con el decidir qué hacemos en cuestiones que nos afectan ya a los vascos, en general, no solo decidir qué chuletón me compro para este fin de semana. Cuando ya tienes que entrar ahí ya tienes un problema. Es decir, esa normalización no existe. No eres ciudadano permitido. Y si tú tienes tienes una que limitación. aceptar una serie de clichés y de dogmas, y entonces ya eres uno de los nuestros y veremos si te dejamos... Y veremos si te dejamos entrar y estar presente. Pero en cuanto tú digas, oye, ¿por qué esto es así y no puede ser al revés? En cuanto tú vayas a la plaza de Lekeitio a decir, oye, ¿y por qué tenemos que estar todo el rato hablando en euskera y tal? O tenemos que hacer esto, lo otro, y no podemos hacerlo así. Entonces la normalidad política desaparece completamente. Porque no existe. No existe. Igual que no hay normalidad política en las universidades, no hay normalidad política en el País Vasco, no la hay en Cataluña. Tú vete a Vic a dar vete a hacer, no sé, un speech. En Vic anuncia que vas a dar un speech para defender cosas que no estén en la religión dominante del secesionismo y de la xenofobia que hay allí. Una presentación de un libro en Lérida, yo qué sé. Perdona. No puedes. ¿Dónde está la normalidad? Borja y yo estamos ¿Qué es la invitados normalidad? constantemente con Luis del Pino en las universidades públicas catalanas. Sí. Lástima que no tenemos tiempo para ir, pero ¿cuántas invitaciones no hemos recibido? Cienes y cienes. Cienes y cienes de invitaciones. Entonces, es decir, no está la normalidad. Entonces, esto es política. Es decir, tienen que salir los partidos y los políticos de a pie, los líderes y los que los acompañan y la gente que constituye un partido, tienen que salir precisamente a devolver esa normalidad. Y tienes que hacerlo en Lekeitio, tienes que hacerlo en Vic y tienes que hacerlo allí donde haga falta. No el día de las elecciones ni la campaña electoral, tienes que hacerlo constantemente. Claro, y si se hace y sale una carpa, pues efectivamente, y sale una carpa en Fuenterrabía y se pone una carpa de Vox, pero claro, la carpa de Vox tiene que estar rodeada de fuerzas de seguridad. Claro, pero ¿dónde está la normalidad? Y eso no claro. se dice. Y eso es lo que hay que decirlo constantemente. Don Borja. No, estaba hablando precisamente de eso, sí, de la situación y de la normalidad, efectivamente, que se ha vendido y que se ha dicho que ya hemos llegado a una... Yo es que creo que cuando la izquierda realmente te habla de la normalidad que se ha alcanzado en el País Vasco, es porque su sueño realmente es que esa normalidad sea extensible al resto de España. Claro. O sea, es decir, el ejemplo a seguir para ellos es ese régimen de apartheid político al que se ha llegado después de un exterminio. Eso sí que es un genocidio con dos narices. Es decir, el haber conseguido, es decir, las elecciones que se celebran allí no son unas elecciones limpias desde el momento en que hay una diáspora de gente que ha tenido que escapar de allí porque si no le pegaban un tiro en la cabeza o le quemaban el negocio hijos. O le hacían, y sus hijos, etcétera, etcétera. Dicen, son 250.000, claro, sí, y sí. los hijos que hayan tenido, que ya no pueden... Yo me cuento, Es decir, que hay una fuerza política que se ha hecho desaparecer. Entonces ahora se hace un recuento y dice, fíjate qué orgullosos estamos porque aquí no vota nadie y qué pocos escaños tienen. Hombre, pues es que los ha matado usted. Los ha expulsado. Los ha expulsado. Entonces, los desplazamientos, claro. ¿no? Son desplazados. Pero eso sigue siendo siempre el modelo ideal de la izquierda. Esa bandera de Palestina. El estalinismo es la normalidad. Y que se enarbola con absoluta, por supuesto, el primero que la enarbola y que la ondea al aire con orgullo y con la pañoleta de la cufilla palestina es Otegi, que se disfraza de palestino en menos que canta un gallo. Tú puedes seguir teniendo todos los derechos como español si llevas 20 años en Argentina o en Bolivia, pero como te hayan echado del País Vasco, como a muchos de nosotros, no tenemos ninguna posibilidad. Cuando ha habido propuestas... ¿Tú eres navarro? Sí. ¿De qué País Vasco te han echado? A mí me han echado del País Vasco y Navarra. De ambos sitios. Y yo he estado trabajando y viviendo en Bilbao, he estado viviendo en San Sebastián y desde luego me siento un expulsado de aquella zona. Claro. He visto cómo mataban a muchos de mis amigos. Claro. Y vamos, pues eso es lo que te estoy me diciendo. siento un expulsado. Y lo que quieren llegar algún día es a expulsarte de Madrid también. Sí, claro. Y a expulsarte de Sevilla y a expulsarte de Murcia. Y ese es el clima de crispación, de violencia que hablábamos al principio de la tertulia. Es para eso sí la bandera palestina y y el nunca más y que mañana ocurra un incendio, no sé qué, en una comunidad que gobierne que no sea la izquierda, vale, todo. Y esa es la normalidad. El asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos, aquí hemos tenido el asesinato de Gregorio Ordóñez en el centro de San Sebastián,
y hemos tenido el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y hemos tenido muchos asesinatos en España que han sido asesinatos ejemplarizantes, y el problema es la respuesta que hemos tenido los españoles respecto de ese tipo de asesinatos. No ha habido respuesta, ha habido una respuesta. El problema es que los políticos no han estado a la altura. Claro. Es decir, acuérdate de cuando lo de Miguel Ángel Blanco, no se puede decir que no hubo una respuesta popular. La gente se le hincharon ya las gónadas y dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y ese fue un momento decisivo. ¿Y qué hicieron con ese momento decisivo los políticos? ¿Qué hicieron? Por eso la gente a veces se desentiende de la hicieron? política. Poner en marcha una campaña de apaciguamiento, que fue la campaña de las manitas blancas, diseñada aquí en nuestros propios servicios de información, para redirigir el odio hacia el victimismo. ETA, escucha, aquí está nuestra nuca, y tal, en lugar de quemar las sedes de... Al margen de las manos blancas o las manos de cualquier manera, es que en ese momento... hay una reacción masiva, y los políticos la traicionan. Simplemente la traicionan, pero no la traicionan ya por lo de las manitas blancas, sino porque dicen la solución, hablan con Bildu, el PSOE, que es muy listo, dice, como esto nos puede ir de las manos en cualquier momento y ya veremos qué pasa con vosotros, se nos ocurre una ideica, que dejéis las armas y entréis en política, que nosotros os vamos a convertir, a normalizar, que es una de las grandes traiciones a la democracia española. Meter al enemigo dentro. Y se implementa eso primero a través del PNV, los pactos de Estella, etcétera, etcétera. Es una gran tradición de la gente, dice. Pero si lo hemos visto, y estamos hablando siempre de los políticos y sus antenas mediáticas. Y yo insisto, también ha habido una respuesta ciudadana que se ha levantado y se ha salido a la calle a protestar contra una indignidad tan descomunal como lo de la ley de amnistía. Que es una ilegalidad como la copa de un pino, y que es una cosa que se ha hecho todos delante de nuestras propias narices, con un tribunal constitucional que ha tragado las aldabas que ha necesitado tragar, porque es que esto funciona así. Exacto. Y todo lo hemos visto. Entonces, es evidente que no es que ni sea un truco un poco... ¡Ay, qué inteligencia y tal! No, es que lo han hecho a mazazo limpio delante de nuestras narices. Y la sociedad ha respondido y ha ido a la puerta de la sede del Partido Socialista Obrero Español en Ferraz. Y la respuesta por parte de los medios que se supone que tenían que haberte apoyado es decir que cuántos contenedores has quemado esta noche, que yo lo he oído en varias antenas de radio, etcétera, que no son ni la SER, ni son el diario El Público, etcétera. Entonces llega un momento que estás y que te hierve la sangre, pero no contra el Partido Socialista ni contra los medios que se supone que le son afines, sino contra medios que se supone que tenían que estar apoyándote, o partidos que tenían que estar y de repente desaparecen. No vamos. Entonces siempre vienen con el discurso, es que nosotros no somos como ellos. Es que los scratches, ¿qué coño scratch, coño? Pero qué cojones scratches, y me está robando mi legalidad. Es que la ley es mía, es la garantía de mis derechos. Es que yo soy un ciudadano español. Esta gente acaba de destrozar la legalidad a patadas delante de mis narices. Sí. Entonces tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a rebelarme contra eso, porque tengo derecho a rebelarme. Bastante es que la rebeldía y la revuelta era pacífica, caramba, y contenedores ardiendo, yo no sé quién los vio ni cuántas noches se vieron, porque yo estuve muchas noches en Ferraz, pero allí no había contenedores ardiendo todas las noches, ni muchísimo. Lo que había era leña de la buena cuando llegaba la hora de repartir leña, mucha más de la que hubo el otro día en la Vuelta Ciclista, por supuesto, porque cuando quieren saben hacerlo. Entonces, pero el problema es ese, el problema es que dicen, pero no es solamente los partidos políticos, es que hay luego también una parte de la ciudadanía que se canaliza a través de los medios, y los medios vienen y hacen y enervan. Y entonces, es que hay una derecha woke, la derecha punky, la derecha woke, la noche no sé qué, entonces ya te han rebautizado. Es que nosotros somos la derecha civilizada. Yo la derecha punk y la derecha woke, yo que no me mezclen con ellos, porque he visto dos tíos que allí con una bandera de núcleo nacional. Ya, pero la mayoría de la gente no eran del núcleo nacional. Es que había un tío que llevaba una bandera con el águila de San Juan. Ya, y estamos o no estamos en que no sé, porque a ese señor del águila de San Juan tú compartirás. Que no sé quién ha sacado un rosario. No sé, efectivamente. Y aquí siempre tenías que estar mirando a ver quién estaba allí, no sé. Es que han conseguido establecer que aquí lo que cuenta es una especie de diversidad prefabricada, que en realidad diversidad no tiene nada, pero que sustituye a lo fundamental en la democracia, que es el pluralismo. Que sea normal que tú expreses opiniones distintas, ni te las manifiestes. Y entonces se han cargado eso, se lo han cargado, ¿por qué? Porque
en general lo que quieren es que la gente sea obediente, obedezca en cada momento la tendencia dominante. Es decir, no hay discusión de nada. Es decir, fíjese, yo escribí un artículo también que me sentí concernido, porque un señor cura en Twitter dijo que le parecía mal que 2 hombres se casaran en una cripta o algún sitio que decían, es que está desacralizada. Bueno, pues que era mentira. Entonces, y todo el mundo se le echó encima, no solo de la izquierda, todo el mundo, diciendo, ¿cómo se atreve este cura a decir eso? ¡Qué facha, qué fascista! Vamos a ver, es decir, pluralismo. Este señor es sacerdote de una religión que es la religión católica, que tiene unos preceptos que no son obligatorios para nada, que son voluntarios. Y él públicamente, en el foro público, comenta que a él eso le parece una aberración, una falta de respeto, porque era un terreno sacralizado y todo el mundo se le echa encima. Yo no soy un tío especialmente, como se suele decir, me apilas, ni que está todo a la que salta, ni nada. Pero yo me quedé fascinado diciendo, vamos a ver, hemos llegado a un punto en el que un sacerdote católico, por decir y defender públicamente los preceptos que él representa, hay que echarlo a la hoguera. ¿Qué democracia y qué normalidad es esta? Claro, pero porque usted no está yendo al contenido. Quiero decir, que lo que usted defiende, cuando la gente hace se dice... ¿Qué esperamos que diga un sacerdote católico? Lo que estamos es... Que le parece muy bien el no sé qué, todo lo que va en contra de los preceptos que de su propia... Hay algunos que lo dicen, ¿eh? Sí, por eso es que hemos llegado... Incluso algún miembro de alguna conferencia episcopal defiende cosas sorprendentes. Por eso hemos llegado a un punto... Pero lo que usted está haciendo es la abstracción del contenido. Es decir, si esta persona... La sociedad que no entiende que las personas pueden pensar distinto tiene un problema que va a acabar mal. Tiene un problema muy grave. La historia es, si esta persona dice una cosa y usted no está de acuerdo, la respuesta lógica a lo que esta persona dice no es decir, esta persona no tiene que tener derecho a hablar. La respuesta es decir, yo tengo que tener derecho a decir lo contrario. Claro, que es de lo que se trata. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el señor, porque yo creo que es decir, lo que hay que hacer es callar a ese tipo. Claro. Es decir, es que el hecho de que lo haya dicho es un acto de violencia política. Tenemos que hacer una pausa publicitaria, pero seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, estamos conociendo... Bueno, perdón, ¿iba usted a hablar? No, simplemente hacer un apunte sobre... al final la izquierda te gana en la medida en que tú asumes su lenguaje.
y en la medida en que asumes le sujet de la discusión, que dicen los franceses, de qué vamos a hablar, ¿no? Y en esa misma medida, pues ya te han ganado de entrada, te han ganado la partida de entrada. En el tema de la homosexualidad, que recientemente se ha celebrado lo que han dado en llamar el jubileo LGTB, que ha entrado por la Puerta Santa, etcétera. Ha habido tal manipulación. ¿En el Vaticano? Sí, en el Vaticano. Es decir, en la mayor parte de los periódicos, yo ya no les llamo de derechas porque no lo son, por lo menos no de lo que yo conocí como la derecha, y asumo como la derecha, han publicado que había un jubileo LGTB, el mismo día que se producía el jubileo de las familias, que era el jubileo oficial. Tú entrabas en Vatican News, veías la agenda oficial y no existía el jubileo LGTB, hasta el punto de que, por supuesto, el Papa no recibió a nadie del jubileo LGTB. Sin embargo, ese día se celebraba el jubileo de las familias. ¿Qué es lo que quedó en la prensa mundial? Que se había producido el jubileo LGTB, que para el Vaticano, desde un punto de vista oficial, no existió, y que para el Papa no existió. En el tema homosexual te fijan el tema en que tú eres homófobo si dices cualquier cosa que ponga en cuestión el tema homosexual. Siempre, y lo explico creo con toda la sencillez que puedo, y es que el catolicismo y el catecismo de la Iglesia Católica y la moral católica explica lo mismo para los homosexuales y para los heterosexuales. El catolicismo pide a la gente que se comporte castamente hasta que se case, punto final, y que una vez que se case además lo esté con una sola mujer. Eso es lo que dice el catolicismo. Y al homosexual, ¿qué le dice? Le dice que la sodomía es un pecado contra la naturaleza gravísimo y que no la practique. Que no la practique. Y además le dice que la práctica de la sodomía tiene unos efectos crueles y radicales contra el alma y el cuerpo de quien la practica. Punto pelota. No hay más. Aquí no hay ni tema de matrimonio, ni tema de historias. No. Oiga usted, no practique usted la sodomía. Y además le recuerda a San Pablo a los romanos lo que explica de la sodomía y lo que explica la tradición de la Iglesia durante 20 siglos y lo que explica la realidad de las cosas. Cuando un estudio en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, te dice que un homosexual activo tiene una esperanza de vida al menos entre 13 y 15 años menor que un heterosexual activo, pues ese informe se está ocultando sistemáticamente. ¿Por qué? Porque no se le quiere contar a la gente la verdad, ni se les quiere contar qué pasa con las enfermedades de transmisión sexual en España, ni se les quiere contar qué pasa con el tema psicológico y con el tema suicidios, etcétera, etcétera. El tema de la homosexualidad es una de las mayores estafas que hay en este momento en la discusión pública. Una cuestión tabú. Sí, bueno, porque no se explica la verdad de las cosas. Pero que dice usted, la castidad hasta el matrimonio, y después también, quiero decir que después, la imposición moral de la Iglesia con respecto a la cuestión es la misma para sexual, nosotros. no es muy distinta en unas parejas o en otras, etcétera. No es sencilla de seguir para nadie. Y sí, pero es una cuestión tabú, efectivamente. Es una cuestión que tampoco se puede plantear, ni se puede hablar, ni se pueden dar. Hay cosas que ya están sobre la mesa y es porque es esta manera de avanzar de la izquierda, lo que estaba diciendo don Javier. Es la anulación de la posibilidad de discusión. Avanzamos un metro y una vez que se ha avanzado un metro... cierras la puerta. El aborto, por ejemplo, en España entra porque hay libertad de expresión. Quiero decir, porque yo recuerdo el tiempo en el que en la televisión pues entraba y había discusiones sobre si era necesario o no legalizar o despenalizar a unos supuestos del aborto, etcétera, que esto pasó en el año 85, creo. 5 o 6. La ley es del 85. La ley es del 85. La ley de los 3 supuestos de despenalización, que no es un derecho, son 3 supuestos en los que el delito está despenalizado. Eso es. Y así es como entró. Y entró porque se dio en la televisión y en las tertulias, se dio entrada a personas que venían a hablarnos, por supuesto, de los casos extremos de una niña de 9 años del altiplano andino que la había violado su padre, que la niña además era deficiente mental, y entonces enseguida le ponían una alcachofa a un obispo de no sé qué, y usted quiere que la niña tenga ese, ¿cómo puede ser santa? Generando cuando luego dices pánico eso. Moral. Y por el pánico moral impide razón. Y por esa fisura han entrado 300.000 criaturas asesinadas en España, que llevamos, es la media anual. 100.000 al año. 100.000 al año. En Europa 1 millón. El problema es que una vez que esa barrera ya se ha traspasado y el aborto se ha admitido, entonces ahora ya no es
decir, bueno, podemos seguir hablando, si ahora que ya tenemos cifras y sobre las que podemos opinar y vemos cómo ha evolucionado, sería a lo mejor un buen momento para decir, se ha hecho bien, se ha hecho mal, se puede regular de otra manera, ¿de qué manera no? No, ahora la barrera está puesta y dice, eso ya no se habla, eso ya es una conquista. De hecho, no en Francia ya lo han incluido en la Constitución como derecho. Es decir, ya está. Es decir, la izquierda funciona. Bueno, es que esta Con Le cosa que Pen llamamos votando a izquierda favor, hay que decirlo. funciona También. de una manera. Primero, intenta impedir el debate, ¿no? Es decir, llenarlo de trampas morales, ¿no? Es decir, que tú no puedes hablar de si ocurrió un genocidio en Gaza porque de forma razonada y digamos, analítica, porque el hecho de que simplemente lo pongas en cuestión es una inmoralidad. Es decir, eso da derecho a tu interlocutor no solo a insultarte, sino a cerrarte la boca. Entonces, y ya está. Entonces, este es el primer paso. El segundo paso es simplemente que eliminas la opción. Es lo que usted dice. Ya no, es decir, no es cuestión de ¿estás a favor o en contra? No. Estás a favor. Porque no puede ser de no otra hay manera. otra opción. Es decir, esa es la imposición. Es muy significativa la postura del islamismo en Francia con el tema del aborto, ¿no? Es decir, que no abren la boca. Es decir, los islamistas no abortan, son contrarios completamente al tema del aborto. Sí. Un islamista, un musulmán no aborta y condena el aborto además. Sin embargo, cuando los franceses plantean el tema del aborto, se callan absolutamente porque ya les viene bien que sean los otros los que aborten. O sea, ellos no se van a inmiscuir en si usted aborta o no. Yo no voy a abortar como los gitanos no abortan o no envían a sus abuelos a residencias geriátricas, los tienen en su casa cuidándolos, vamos, por tradición y cultura. En Francia pasa lo mismo con el tema del aborto y los musulmanes. ¿Quieren ustedes abortar? Ustedes suicídense ustedes solos, con nosotros no cuenten, pero esa batalla no la dan culturalmente. Hombre, claro, entre otras cosas porque dicen a mí lo que otra cultura haga para suicidarse, eso me da exactamente igual, ¿no? Eso es. Bueno, no nos debería dar igual. Y de hecho no les da igual tampoco, porque cuando se establece una ley, que digamos tanto de un país, de un territorio jurisdiccional, esa ley es para todo el mundo. Pero ya la cambiarán. Pero a ellos no te les preocupes. obliga. A ellos no les obliga a abortar. No les obligan, pero no vamos a tampoco a engañarnos a pensar que los musulmanes son una especie de cibor que obedecen y acatan todo lo que dice Alá en todo momento. No, pero si pensamos, por ejemplo, en que las mujeres en teoría tienen derecho a vestir como quieran en Francia. En la práctica, si es una mujer que vive en un barrio de mayoría musulmana, aunque la mayoría de los musulmanes no sean radicales, ya no puede vestir como quiera. Y con el tema de lo del aborto, 3/4. No, pero si yo no digo eso. El ministro de Justicia británica hablo de la hipocresía que existe en todas partes. En el mundo musulmán hay mucho hipócrita. Cuanto más canalla, más hipócrita, que habla de los preceptos y de las suras, que tienen ese ronchón que les hace aquí en la frente, que se ve a muchos líderes de Hamas, que tienen una especie como ennegrecimiento aquí, que es de arrastrar la cabeza a la hora de orar, porque eso es una marca del fanatismo, ¿no? Yo he contado alguna vez, tengo un amigo homosexual que vive y trabaja en Arabia Saudí, y una vez le pregunté, hace años, digo, y no, pero vamos a ver, siendo homosexual, ¿no te da miedo vivir en Arabia Saudí? Y dice, en Arabia Saudí, dice, las fiestas son más locas, las fiestas homosexuales son más locas que en ninguna parte. Claro, dice, con todos los jeques y tal, que luego eso sí, en público, mucho precepto de Mahoma. Cuando se acaba con el primer régimen talibán en la intervención con la ayuda de los señores de la guerra, Estados Unidos y tal, y entran en lugares donde había pues algún alto dirigente talibán pues se encontraban vídeos porno, se encontraba de todo, es decir, todo lo que prohibían a la gente lo disfrutaban ellos a todas horas. Se acuestan con el que quieren, con la que quieren, y digo con el que quieren con toda intención, porque ahí no existe problema de homosexualidad ni nada, es decir, aquí es barra libre. Es decir, esa es una de las cuestiones que también hay que poner sobre la mesa para desmontar el mito también del islamismo, del fanatismo. Es decir, es una actitud de poder, pero no es una actitud honesta, es falsa. Y esta mañana es en buena medida muy falsa. Los peores son los más canallas, son los más sinvergüenzas, los más golfos de los golfos.
gente que es impura a todos los niveles, ¿no? Muy interesante también hablando sobre la diferencia, pues estamos hablando de todo esa especie de aparte que se hace con respecto al mundo islámico. Como si fuera una especie de cosa, ¿no? Y que mencionaba, decía, tampoco se habla nunca de el imperialismo islámico, y lo hay. Yo creo que es el más activo del mundo, desde hace siglos. Es un imperialismo con una conciencia de conquista expansiva y de conquista del mundo, de aquel territorio que está al otro lado de esta frontera, antes o después será mío. No sé con qué gobierno, con qué país, pero pertenecerá al mundo islámico. Eso es una conciencia que el mundo islámico tiene. Y se habla muy poco. Cuando se habla de imperialismo, la gente habla inmediatamente, y la palabra imperialismo se asocia al americano, que es la nación del mundo que menos se ha extendido en el planeta. Ha podido tener un imperialismo comercial o una influencia económico, comercial. que llama, ¿no? Sí, la ha tenido y la ha ejercido, efectivamente, y es el gran imperio del mundo occidental. Sí, pero territorial y de imposición como el del Islam, vamos, si no, pero dentro de todo caso no se habla nunca de ese imperialismo, no se considera imperialismo. Son esas excepciones, efectivamente. El Islam se salva siempre se salva, siempre está. Hay una visión, ellos mismos trabajan una visión como de que lo percibamos como monolítico y infrenable, como gente toda fanática pero virtuosa. Sí, ¿no? bueno, claro. Claro. Todos son seres humanos. Y las personas están más coaccionadas en unos lugares que en otros, desde luego, pero siguen siendo seres humanos, y todos los seres humanos tienen las mismas debilidades. Allí, en una religión, en otra, en donde sea. Bueno, yo creo que llega el momento de ver qué ha pasado en nuestra primera semifinal del concurso gastronómico. Yo me voy. Y ya está Doña Carmen Carbonell. A ver, es que este torneo se nos está haciendo un poco largo porque es un torneo gastronómico en el que hay una semifinal, luego hay una segunda semifinal, luego hay la final y luego dentro de la final... Un momento, don Luis, que me han dicho mis compañeros que usted ha sugerido que se elija el mejor plato dentro de la región. Pero eso ya posteriormente. O sea, podemos estar aquí hasta diciembre. La Supercopa, como mucho hasta el viernes. Tendríamos hoy la primera semifinal, mañana la segunda, pasado mañana la tercera y la gran final el jueves. Bueno, pues esto es lo que ha decidido Luis del Pino, y además ya saben que la pregunta que lanzábamos la semana pasada era qué región española tiene la mejor gastronomía. De las que compiten hoy, Galicia, Madrid y Murcia... A ver, ¿quién votaría? ¿Qué votarían cada uno de ustedes? ¿Galicia, Madrid o Murcia? Galicia, Madrid o Murcia. Yo es que yo lo siento mucho, el cocido madrileño para mí no es irrenunciable, yo lo siento mucho. Yo Murcia. Madrid. Yo Murcia, Madrid voy a decir también. ¿Y sabe usted por qué? Porque Madrid se come mejor que en ningún sitio, pues se come de todo. Oye, pero eso no vale, porque si decimos ¿cuál es la mejor región japonesa para sushi? Dice usted Madrid. Pues en ese caso quiero decir, sí. Se come sushi. Comer se come mejor en Galicia. Sí. Murcia. Galicia, Murcia, Madrid. ¿Y qué han Murcia, votado la los Pequeña oyentes? Taberna y la Virgen del Mar y Saltillo. Y ya está. Y lo siento mucho porque No en sigues realidad hablando tener que porque- decidirse es una puta. Sí, la Y con variedad cierto sentido. gallega es algo... Estoy de acuerdo. A ver, ¿qué ha dicho ¿Pero la qué tiene gente? la comida? Pero vamos a ver, no hagáis cábalas en el aire. ¿En Galicia se come muy bien? Sí. Sí. ¿En Galicia se come muy variado? No. ¿Cómo que no? No, ¿Cómo que no? no. ¿Cómo que no? No. Lo que se come es muy variado desde el principio ¿Ah, sí? hasta el final. A mí me invitó ¿Sí? a cenar un ¿Sí? amigo ¿Cuántos gallego tipos y de yo ni me verduras como, encuentras esto que a mí me tú entra en un una restaurante vaca tumbada. gallego? ¿Cuántos Y por tipos poco de me matan verduras? de comer. ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Cuántos tipos de verduras encuentras tú en un restaurante ¿A gallego? que me vas a traer ahí la Sí. huerta? No, te lo digo, porque desde luego las cigalas ya no son gallegas en el pescado, y los mejillones no los compararás con los pequeños mejillones franceses, y los pero muchas entonces- cosas. O sea, que es que en Galicia se come muy bien, sí. En casi todas las regiones españolas se come maravillosamente bien. Pero, ojo, que la variedad en Galicia no es mayor que la del Está País preparando Vasco terreno para o sacarlo la a de Navarra. Murcia. Claro. Navarra está fuera Es de que sí, concurso. está fuera de No nos concurso. engañemos. A Está ver, fuera a de ver, concurso. a ver. Porque tenemos ¿Qué ha una dicho la De audiencia? verdad, Don hombre. Luis, yo ya le dije que esto acababa en tragedia. Se lo dije el Iba a primer acabar día. mal. Esto Es va a una cosa acabar muy particular, fatal. ¿no? Y hasta que no vea duelos al sol, Aquí todo Se acaba es mal peor con que la el tortilla de fútbol, patata ¿eh? con Es cebolla, peor sin que el cebolla, fútbol. imagínate. ¿Ves? meterle La tortilla de todo. patata mejor de España la hacen en Ocavo, en La Coruña. Ah, no, yo en... Plaza de Lugo o Plaza Orense. No, en yo- Ocavo. No hay otra tortilla de patata en yo- España como esa. Yo La Rioja la tomaba. Sí, están Una muy tortilla de buenas, patata. pero Y luego a mí, Ocavo. don Luis,
yo creo que es el momento de que empiecen a mandar muestras, ¿no? Los oyentes aquí a nuestra emisora para poder comprobar. Es de lo que se trataba. Para poder comprobar si realmente unos argumentos pesan más que otros. En fin, bueno. Galicia, Madrid, Murcia, guiándonos por la red social favorita de don Luis del Pino, que es Twitter, va ganando Galicia con el 55% de los votos. La segunda opción más votada, Madrid, con un 28% de los apoyos y un 17% Murcia. Ese es un porcentaje de población, eso es evidente. Yo creo por favor, no hagáis... Claro, pero es que hay muchos más madrileños y muchos más y muchos más gallegos que madrileños. Pues no, iba ganando Galicia. No hagas trampas. No, evidentemente desde un punto de vista de pura población, Madrid va a ganar siempre. ¿Galicia qué tiene? Pues que ahí en Madrid hay muchísimos gallegos y además muchísima tradición de cocina gallega. Es muy de España. Me encanta cómo los que no ganan la liga tienen siempre explicación a por qué no la ganan. O sea, de verdad, dados un paseo por Murcia porque es... No, Murcia es excelente, la gastronomía. Es excelente. Me lo va usted a contar a mí, que disfruto de ella un montón. 3 comentarios, don Luis, que los saco de Twitter. Concretamente uno que se hace llamar Donostiarra. Dice, solo votaré cuando salga la mía. A ver cuál será, ¿no? La del País Vasco, claramente, que dice que es la mejor gastronomía con diferencia. Amelia de María Parra está en el equipo de Borja Montoro, que dice, en Madrid están representadas todas las comunidades, incluso encontramos gastronomía de otras regiones del mundo. Claro. Comentario que queda ahí. También hay quien se queja, don Luis. Hay quien dice que esta encuesta es una chorrada, Andrés F., al que don Luis del Pino le ha dicho algo así como bárbaros, ¿no? Esa es la expresión que utilizaban cuando sacaban. Le he puesto la imagen de Asura Centurix. El célebre bardo de Asterix, pues eso, bárbaros. Eso es lo que dice don Luis. ¿A quiénes no están conformes con esta encuesta? Que la verdad es que nos está dando grandes momentos. Bueno, pues mañana, segunda semifinal. ¿Quién participa mañana? Pues mañana, don Luis, en la terna, que es que es bastante complicado porque tenemos... O sea, hoy ha ganado Galicia. Oye, bueno, no, va ganando, pero aquí hasta mañana a las 7 de la mañana. La terna de mañana es Asturias, Andalucía y Valencia, y la terna del miércoles Castilla y León, País Vasco y Canarias, que se ha clasificado porque sí, porque es la región natal de don Luis del Pino. Entonces Canarias ya directamente ha pasado a la semifinal. Ya ven ustedes cómo esto iba a dar más que un quebradero de cabeza aquí a la subdirectora. Y doña Carmen un poco sublevada. Es que a mí me parece, vamos, un poco tongo. Ahí lo dejo. ¿Un poco? Un poco. Me encanta. Esa expresión de los perdedores. Gracias, don Javier Venegas. Gracias, don Julio Ariza. Gracias, don Borja Montoro. Gracias, doña Carmen Carbonell. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere hablar de la censura y los genocidios. Buenos días, don Paco. Buena semana y que hagamos, en lo posible, un mejor otoño. Don Luis del Pino, gracias. Todos los días trato de obtener información de todas las formas posibles. No es fácil. El dinero, las ambiciones políticas, el afán narcisista de protagonismo condicionan tanto que se hace cuesta arriba encontrar información veraz. Todo está oscurecido. Jacinto Benavente lo resumiría diciendo una frase: hay muchos intereses creados. Por ejemplo, Vox eliminaría tanto gasto inútil y tanto derroche basado en mentiras que este partido está censurado. Y le llaman de todo. Mi imaginación vuela hacia el espejo donde se refleja el gobierno de Sánchez, donde estaba Pablo Iglesias, María Jesús Montero, Pilar Alegría, Bolaños, el resto. Y se mira en espejos, en un espejo, en varios. ¿Qué ven? Pues a un montón de traidores y piensan, pues ya está, a los de Vox le decimos lo que somos nosotros, es decir, traidores. Vox ha denunciado que Armengol riñera a Abascal por emplear términos que sí permite a otros diputados y han traído a colación que Sánchez llamó traidor al dirigente de Vox en la sesión plenaria del 27 de noviembre de 2024. Además, ha registrado una iniciativa en la que le exige neutralidad y un trato igual a todos los parlamentarios. Y no borren sus expresiones del diario de sesiones,
como si no hubieran existido. Queda mucho para hablar de genocidios, y no es precisamente por el presunto genocidio de Gaza, sino de otros. Mañana más y mejor. Punto final.